Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a Lengua y Cultura Accesibles, un puente sin barreras al conocimiento. Como decimos siempre, porque la información no es un privilegio, es un derecho. Claro que sí, un derecho que necesitamos fortalecer en cada uno de nuestros actos. Segundo, ¿tú te consideras una persona comunicativa? Yo creo que soy muy comunicativo porque yo soy un parlanchín, siempre Ajá. estoy hablando, me gusta hablar. ¿Y tú te imaginas pasarte media vida, tres cuartas partes de tu vida o tu vida completa sin tener con quién hablar? Mira, eso que tú acabas de decir me plantea una situación interesante, porque yo también aprecio mucho mis espacios de soledad. Yo disfruto mucho estar solo. Yo también. Ajá, pero también me gusta mucho hablar. Entonces ahora, como tú me lo estás planteando, pienso que cuando yo estoy solo, me gusta mucho comunicarme y me gusta hacerlo por escrito. Sí. Es decir, me gusta en los espacios, cuando estoy solo, me gusta generar textos. Pero cuando escribes, escribes para un interlocutor o interlocutora. Eso Entonces sí, al final estás comunicándote con alguien. sí. Entonces el tema luce profundo y es profundo. ¿Qué les parece, amigos, amigas? Segundo, que hablemos de neurociencias, lenguaje y salud mental. O la neurociencia del lenguaje y la salud mental. Me parece excelente tema. Tú comenzaste hablando de que si yo hubiera que estar un buen tiempo de mi vida sin poderme comunicar y seguido pensé en que hace mucho tiempo oía que a los presos políticos los encerraban en una cosa que le decían la solitaria para que no pudieran comunicarse precisamente y eso fuera para ellos un gran castigo. Y lo es. ¿Qué te parece si introduces a nuestra invitada estrella de este episodio? Nuestros amigos van a apreciar muchísimo, igual que nosotros, la presencia en nuestra conversación de hoy de una persona que, bueno, que sabe mucho de estas cosas. Porque es neurocientífica. Sí, Eso es neurocientífica. mucho. Sí, sí. Y entonces además es escritora. Encima, o sea que Fantástico. habla, conoce el cerebro y Sí. conoce el lenguaje en su máxima expresión. Bienvenida, doctora Marcia Castillo. ¡Qué lujo! Muchas gracias. El lujo es mío estar aquí, el lujo de estar entre lenguaje, ciencia, comunicación, inclusión, todas las cosas que me gustan. Excelente. Doctora, ¿cuál es su especialidad? Bueno, yo soy neuróloga de formación, escritora por vocación. Decía Anton Chekhov, el padre de la cuentística moderna, cuando le preguntaban qué él era, él decía, la medicina es mi esposa y la escritura es mi amante. Entre otras cosas, la educación para mí es medular. Yo entiendo que educación también es salud. Y no podemos acceder a tener salud si no tenemos una educación que sea, como dicen ustedes. De hecho, entiendo que Martí cuando decía esto de que los derechos no se piden, se arrebatan. Y esto pasa con la salud y la educación. Y partiendo desde esto, desde que escribo, psicoeduco, trabajo con colectivos también vulnerables como son los pacientes con Parkinson, Alzheimer, adolescentes también con algunos trastornos del neurodesarrollo. Entiendo muy bien esa pregunta que acabas de hacer sobre el tema de estar solo o sentirse solo. Y también el tema de la comunicación. No solamente porque la soledad hoy día se considera un problema sanitario. Nunca antes la soledad se había considerado un problema sanitario. Cada vez nos sentimos más solos y esto tiene mucho que ver con que nos sentimos más islas. A partir de ciertas políticas, neoliberalismo, posmodernidad, donde el ser humano ha hecho una partición con lo que es el yo premoderno, que era un yo que tenía, se volcaba a la comunidad, era de la comunidad, iba a la comunidad. Donde hay permanencia, hay trascendencia. ¿Qué pasa hoy? Que nosotros los seres humanos no tenemos un sentido de permanencia, entonces no sentimos un sentido de trascendencia. Nos creemos la medida de todas las cosas y entonces encima de nosotros no hay nada. Y por eso nos sentimos cada vez más solos. Entonces, no es lo mismo la soledad que se elige a la soledad que se percibe. Y la soledad también hoy es considerada un factor de riesgo para enfermedades neurodegenerativas. Sí, Es uno de los 14 factores de riesgo modificables del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas. sobre todo, doctora, cuando esa es una soledad comunicativa, cuando esa es una soledad impuesta por el medio, cuando esa soledad es producto de una barrera de la comunicación. Eso que tú le llamas privación lingüística.
Bueno, la privación lingüística es previa. La privación lingüística es cuando en la etapa, en la ventana crítica de adquirir una lengua, cual que sea, no hay esa oportunidad. Pero esta es, la persona ya tiene una lengua. La soledad a la que nos estamos refiriendo, la Ujú. producto de que la sociedad impone barreras o quita, Aliena. exacto, o quita interlocutores o no permite interlocutores. A esa es a la que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, en el caso de las personas sordas, pueden tener una lengua de señas, entonces ya han desarrollado el lenguaje, pero ¿cuántos interlocutores tienen? Ah, Claro. ahí está. Claro, claro. Somos nosotros como sociedad los que estamos llamados, como actores todos, incluyendo los que generan las políticas, a que todo el mundo tenga acceso al lenguaje. Si no hay acceso al lenguaje, y ya lo decía Wittgenstein, o sea, ese gran filósofo de pensamiento alto, el lenguaje es el ropaje del pensamiento. Claro. ¿Cuáles son los límites del lenguaje? Decía Wittgenstein. Sí. Los límites de mi mundo son los límites de mi pensamiento. Sí. Y los límites de mi pensamiento son los límites de mi lenguaje. Entonces, en ese sentido, cuando privamos a una persona de tener acceso al lenguaje en cualquiera de las formas, lo estamos partiendo, fracturando de la sociedad. Ujú. Lo estamos excindiendo. Y ahí en ese sentido autónomo es una responsabilidad. Ahorita usted mencionó una frase clave. Usted dijo políticas públicas en educación. Sí, sí. Recordé en ese momento cuando conversaba con un amigo ya fallecido, don Nino Cisneros, el creador de las escuelas taller, y conversando con él le cité un texto muy conocido en latín que decían los romanos, nulla lex sine paena. Es decir, no sirve de nada la ley si no hay pena, si no hay castigo. Y él me dijo, no, yo diría diferente, me dijo él, nulla lex sine educatio. Es decir, lo importante es la educación. La educación. La educación. Entonces, políticas públicas en educación que fomenten esa Interacción. Interacción. Sí, pero que igual, o sea, debe generarse desde la consideración de que se entiende lo que, el campo epistemológico de que se entiende lo que se está haciendo. Porque cuando algo es impuesto, la gente lo hace porque está impuesto. Pero cuando entendemos esa otredad, o sea, como decía Manuel Levinas, o sea, yo me veo en el otro. Sí. Yo soy el otro, me corresponde porque también yo soy el otro. Sí. Ujú. ¿En qué momento tú dices, esa persona es vulnerable? No, vulnerables somos todos, porque todos podemos ser vulnerabilizados en algún momento. Ujú. Hoy tú ves una persona que es vulnerable por algún tipo de discapacidad o por algún tipo de trastorno de neurodesarrollo, pongo, o algún trastorno neurodegenerativo, que es el campo que a mí más me atañe. Pero al fin y al cabo, tú no sabes si en un momento de la vida serás tú esa persona. Sí. ¿Por quién doblan las campanas? Sí. No pregunta por quién doblan las campanas doblan por ti. Sí. Ujú. Entonces, todo el cambio que hacemos, todo lo que pujamos como seres humanos, como personas que tenemos acceso a hablar o alzar la voz, que todo debemos hacerlo, debemos saber que es un cambio que hacemos por nosotros mismos. Claro, claro, así es. Doctora, desde su campo de las neurociencias, ¿qué efecto le provoca al cerebro no tener con quién hablar? Sí, esto es muy interesante y esto lo ha estudiado quizás la antropología antes que la neurociencia. De hecho, Philip Zimbardo, el padre de antes se decía la psicología social, o se habla de psicología social o sociología, ¿verdad? Ajá, Porque la sociología estudia la mente de la sociedad. ajá, Y entonces Philip Zimbardo hizo dos experimentos muy importantes en este sentido. El experimento del hombre en la jaula, ujú, que es muy conocido, y también hizo los experimentos de la cárcel de Stanford. Y los dos los voy a mencionar así a vuelo de pájaro para luego caer en ese tema. Cuando él hablaba del hombre en la jaula, privando, y tú hablabas ahorita de cuando se privaban a esas personas, lo ponían en la solitaria. Cuando se priva a una persona del lenguaje, de la comunicación con el otro, el cerebro empieza a perder facultades. Y no solamente empieza a perder facultades, sino que nuestras emociones se van alterando, la neuroquímica cerebral se va afectando, la capacidad del cerebro de crear nuevas sinapsis, nueva plasticidad, optimizar funciones neurológicas se va perdiendo, sobre todo en ciertas edades. Ahí cuando él hacía este experimento del hombre en la jaula, privándolo de estímulo sensorial de cualquier tipo, no solamente una luz blanca, lo que vio es que esta persona las primeras horas, luego empezaba a tener como una especie de diálogo interno un poco disruptivo, luego a verbalizar cosas incoherentes y tuvo que sacarlo antes de las 48 horas porque Wow. empezó a autolesionarse.
Y Dios luego mío. tenemos el experimento famoso en la casa de Stanford, donde se le asignaron roles X a las personas. Ustedes van a ser presos y ustedes Sí. van a ser personas que van a ser de policía. Y las personas en ese experimento, donde no podían comunicarse uno con otro, decir quiénes eran, empezaron a asumir los roles. Sí. Incluso a hacer acciones de maltrato verbal y físico hacia los otros, no siendo inicialmente ni policías ni prisioneros. Y hasta Entonces, se hizo una película horrible. el experimento fue horrible, él lo describe como horrible. De aquí venimos entonces directamente a lo que pasa en el cerebro cuando se priva del lenguaje. Lo podemos ver claramente hoy día en una forma muy palpable en nuestros adolescentes. Niños que están prácticamente combinados a su habitación, encerrados. Y tú dices, son muy inteligentes porque saben manejar la tecnología al dedillo, pero cuando tú lo sacas a las habilidades emocionales, a las habilidades blandas, no saben comunicarse, no saben Exactamente. enamorar a una persona. O sea, pero este niño que está encerrado en su habitación y no está comunicándose con nadie, solo frente a la pantalla, encerrado ahí, sin verbalizar, sin expresarse, solamente conectado con esa gratificación inmediata, sus habilidades emocionales, la capacidad de entender, lo vemos en el facilismo del lenguaje. Ujú. Te odio, te amo. Y uno se sorprende y dice, pero y uno no es capaz de decirle te odio a una gente así, Ajá. o decirle te amo. Para uno decirle te amo a una gente como que Sí. tú lo Sí. piensas dos veces. Sí. Entonces uno ve un facilismo del lenguaje, incluso una violencia verbal que los padres se asombran, pero no le dan un contenido emocional a ese lenguaje. Entonces, la privación del lenguaje en los seres humanos tiene un rol medular, no solamente en cómo funciona la neuroquímica, en cómo se acciona, en cómo uno es capaz de desarrollar empatía hacia el otro, en las funciones prosociales, porque recordemos que el cerebro se madura de abajo hacia arriba, del tallo cerebral al sistema límbico, a la neocorteza, que es la que pone el freno moral, la que pone la estructura yoica, quién soy, a dónde voy, a dónde pertenezco, cómo me comporto, en qué sentido yo tengo una estructura cívica. Entonces, cada vez que nos vamos madurando más tarde, y es por eso, porque hay más gratificación inmediata, hay menos freno, hay menos comunicación efectiva, porque la comunicación es menos efectiva. Entonces, sí, la privación del lenguaje, la privación en este sentido afecta mucho el cerebro. Es decir, que urgen las políticas públicas, las que ya existen y las que no existen, elaborarlas, generarlas, para que la participación social de las personas sordas sea real, sea eficaz y sea ahora. Porque justamente cuando hicimos la pregunta fue pensando en cualquier cantidad de personas sordas que mientras estaban en la escuela primaria e inicial tenían interlocutores. Pero en una familia en donde no se habla lengua de señas, en un entorno en donde no hay ese interlocutor o interlocutora, esa persona ya cae en esa soledad, pero que es impuesta socialmente. Entonces en ese cerebro están ocurriendo esos procesos negativos que usted está Sí, mencionando. es una etapa medular Ujú. donde el cerebro está en su máxima expresión. Entonces no le damos la oportunidad de que puedan comunicarse o no le damos esa ventana de comunicación. Entonces, básicamente estamos cometiendo una negligencia, podemos decir. Y sin embargo, yo veo que ahora hay una gran cantidad de personas sordas que están siempre con el celular. Pareciera como que están sustituyendo la comunicación personal, así, viendo muchos videos de YouTube, porque también algunas personas sordas quieren aprender lengua de señas de otros países, por ejemplo, de España. Entonces, están mucho tiempo viendo videos de personas sordas que se están comunicando en o en ASL, por ejemplo. Y yo me pregunto, ¿el celular está sustituyendo una comunicación que debiera ser tal vez más en vivo, más orgánica? Hay que ver lo bueno, lo malo y lo feo de los aspectos de la era de la infocracia. Ujú. Porque ahora que Byung-Chul Han acaba de ganar el premio Príncipe de Asturias, creo, de Humanidades y Comunicación, hablo mucho de esto. O sea, no todo es malo, no todo es feo. Hay cosas buenas. Porque, y Jung lo dice muy bien, conozca toda la ciencia, domine todas las técnicas, pero ante una alma humana, usted sea simplemente otra alma humana. Nunca una alma humana podrá sustituir otra alma humana. Exactamente. Yo soy jungleana por devoción. Y en este sentido señalo que sí, claro, hay cosas buenas. ¿Cómo usted podría saber lo que dicen los papiros de Oxirinco, por ejemplo? Si usted no tiene acceso, por ejemplo, a un celular. Mira, se ganó el Nobel fulano. Yo quiero saber por qué se ganó el Nobel. Y disculpe que le interrumpa, este mismo esfuerzo se creó
porque una grandísima parte de la comunidad sorda no se entera de los contenidos que circulan. Y Segundo y yo y otras personas sordas obviamente dijimos, no, pero espérate, vamos a hacer accesibles esos contenidos. Claro. Entonces hay que enaltecer lo bueno, Sí. hay que signar lo malo y hay que sacar a la luz lo feo. Cuando digo lo feo es que no solamente para las personas de la comunidad, también hablo de cualquier adolescente que esté todo el día pegado a una pantalla y que, como usted bien dice, ese calor, esa comunicación orgánica, afectiva, efectiva, no puede sustituirse nunca porque ahí faltan definitivamente ese generar esas habilidades emocionales, esas habilidades blandas y la incapacidad también a posterior de poder tener relaciones interpersonales sanas. Sí. Doctora, usted decía en principio que la población tiene una tendencia al envejecimiento. Sí. Entonces, necesitamos, o pienso, que es prudente pensar en neuroprotectores. ¿Cuáles serían? Sí, se habla mucho de factores neuroprotectores. De hecho, uno de los factores neuroprotectores es la preservación de la audición. De la preservación de la audición, porque hoy por hoy se sabe que la discapacidad auditiva que se adquiere y la visual son factores de riesgo para demencia. Son de los 14 factores de riesgo modificables. Ahí está el estrés, el tabaquismo, el hábito etílico, o sea, el alcohol, el sedentarismo, la obesidad, los problemas de sueño. Y todo eso, si usted lo mira, están a la orden del día. Otra vez volvemos a la soledad no deseada, no, porque tú hablabas del espacio de ocio, pero el ocio también es bueno. Sí. O sea, es bueno tener sus espacios de ocio. El problema es cuando te combinan a una soledad, como te señalaba. No es lo mismo tú elegir tus momentos de ocio, de tener soledad para hacer introspección, reflexión, hasta para tú descansar. La dulzura de no hacer nada, como dicen los italianos, Sí. a que te combinen a estar solo. Ujú. Ahí tenemos adultos mayores, personas que a veces tienen y están alienados, apartados, ya sea porque socialmente no hay una estructura que le permita vincularse al eje social. Porque el mainstream pone a quién acepta y a quién no. Hasta a través del mismo sistema digital te Sí. dicen, no, yo acepto esto. No. Es como un sistema que come, fagocita y excreta. Y perdón por la Sí. expresión. Ujú. Igual que los sistemas políticos. Entonces, sí hay factores que son neuroprotectores, como la socialización, Ujú. la alimentación a base de dieta mediterránea, que es rica en antioxidantes, en resveratrol, porque disminuye lo que es el estrés oxidativo dentro de la neurona, Ujú. el ejercicio, ya sea aeróbico o vigoréxico, porque estimula una cosa que se llama BDNF, Ujú. factor de crecimiento neuronal, Ujú. que estimula la plasticidad cerebral. El BDNF fue descubierto por una neuróloga, Rita Levi Montalcini, que murió prácticamente a los centenarios, hábil de su cabeza, perseguida por Mussolini, y descubrió que el BDNF, factor de crecimiento neuronal, lo que hacía era activar, entre otras cosas, células neuronales. Luego vimos que haciendo ejercicio se podía estimular la neurogénesis hipocampal, el hipocampo, esa área donde están las células bebé. Entonces, hablamos de dormir bien, hablamos de hacer ejercicio, de una dieta saludable, evitar las comidas ultraprocesadas, condimentadas, ultraprocesadas, y evitar, claro, todo lo que hemos dicho, el sedentarismo, la obesidad, la apnea, el insomnio, porque cada vez somos más búhos. O sea, nosotros tenemos cronotipos diurnos y hay personas que son alondras y personas que son búhos. O sea, personas que están más despiertas por la mañana, por ejemplo, los que somos de campo, Ujú. tendemos a estar más activos en la mañana. Sí. Y los agentes citadinos tienden a estar pernoctar más de Sí. noche. ¿Qué pasa con los cronotipos? Que cada vez estamos haciéndonos más búhos. Estamos despiertos a las 12, la 1 de la mañana. Y nuestros adolescentes más por el famoso fenómeno del bumping. El Ujú. bumping es un acrónimo que no está aceptado todavía por la RAE. El vampiro que se roba el sueño. O sea, están texteando y eso va consumiendo la capacidad de tener una buena higiene del sueño. Lo que los jóvenes no saben es el daño que eso a mediano y a largo plazo tiene en su cerebro. Wow. Porque durante el sueño pasan cositas que son muy importantes. Ajá. Se regularizan los neurotransmisores, se consolida la memoria, se estabiliza la neuroquímica cerebral, se evita que las proteínas anormales se acumulen dentro de las neuronas. Y es por eso que se sabe hoy que el insomnio crónico es un factor de riesgo para enfermedades neurodegenerativas. Ujú. Atención, jóvenes y adolescentes que se acuestan a las 2 y a las 3 de la mañana en el celular viendo reel, viendo serie de Netflix. Esos patrones de sueños anormales que lo hacemos nosotros parte de la
digamos, de la normalidad, porque cada vez se normalizan cosas que tú dirás antes, yo tengo estrés, es raro, tú le dices, estrés, como todo el mundo. No es normal tener estrés. El estrés es una reacción psicológica adaptativa, pero cuando en el tiempo se hace crónico o tus cargas alostáticas, o sea, la capacidad que tú tienes de resistir ese estrés te vence, no es normal. Eso va a producir una reacción inflamatoria en tu cuerpo y va a ir dañando no solamente tu sistema inmunológico, cardiovascular, tu sistema neurológico, te va a mantener en alerta, tú no vas a dormir reparadoramente, te vas a dormir pensando cosas, ese diálogo interno que llamaba Santa Teresa la loca de la casa. Exacto. Que es la red neuronal por defecto. Pero no solo jóvenes, adultos Sí, o sí, sí. alcohólicos también, que nos acostamos, yo me incluyo, nos acostamos a las 90, corrigiendo, planificando, pensando, arreglando el mundo. Porque no es normal, pero se normaliza. Se normaliza, claro, se ha ido normalizando. Se han ido normalizando cosas que se ha ido normalizando el estrés crónico, se ha ido normalizando la ansiedad. Y este ruido permanente que hay en las calles, bueno, también es otro lugares, factor de riesgo. en los lugares, sí. ¿verdad? La intoxicación sonora. En ciertas franjas de la sociedad también, ¿verdad? Que hay personas que pareciera que buscan, como que necesitaran, como que si no soportaran el silencio. Hay un poeta que dice, súbeme la música que todavía me oigo. Sí. Súbeme la música que todavía me oigo. Todavía. Así es la incapacidad que tenemos de mirarnos hacia adentro. Entonces necesitamos ese ruido de afuera. Hay un concepto de Festinger de la disonancia cognitiva. Ajá. Se refiere a la incapacidad de tener un equilibrio entre cómo pensamos, cómo sentimos y cómo actuamos. Exactamente. Y vivimos en un mundo que tiene una disonancia cognitiva permanente. O sea, pensamos de una forma, sentimos de una forma, pero actuamos de otra. Y tú lo ves a diario. Pero ¿qué pasa con eso? Que eso te genera un malestar psicofísico. Y eso se va manifestando no solamente en ansiedad, sino también en insomnio, porque tú no estás actuando conforme a como tú crees o piensas. Eso es el caso clásico, por ejemplo, que tú estás estudiando una carrera porque tus padres te dijeron que tú tenías que estudiar algo. O estás detrás de una meta corriendo porque te dijeron que era un asunto de velocidad. Y a veces yo le digo a mi sobrina, no, mija, no es una carrera de velocidad, uno va a su tiempo y si no se puede ahora, se entra después al internado. Y no es que hay que ponerse metas, pero tampoco hay que desprogramarse la vida porque no se cumplan esas metas. Claro. Sí. O sea, Hay el un tiempo, al longa vita breve. Sí. El tiempo es más largo que la vida. Sí, sí. Y hay también fuera de cámara, Clara me decía, bueno, vamos a aprovechar para preguntarle a la doctora Castillo, ¿es cierto que aprender idiomas Sí. nos ayuda? ¿Son neuroprotectores? Sí. Sí, de hecho se ha estudiado ya mucho con el braille y ahora se está incluyendo mucho el tema del lenguaje de señas, porque todo lo que se aprende nuevo va creando lo que llamamos sinaptogénesis, o sea, va creando nuevas sinapsis. Entonces, ustedes conocen bien que Chomsky hablaba de que uno nace con la gramática universal, Exactamente. o sea, la capacidad de aprender cualquier cosa. Y Piaget un poco con la teoría constructivista hablaba también de esto. Entonces, sí, aprender lengua de señas, aprender braille, todo esto estimula la neuroplasticidad a través de la sinaptogénesis. Entonces, es una invitación, no solamente por un tema de que tal vez todos deberíamos conocer un poco de esto, incluyéndonos a nosotros los médicos, Sí. por eliminar esas barreras. Y ahí yo también me incluyo, es un mea culpa que tenemos que hacer con llegar a toda la población, porque si queremos romper barreras y hablar de inclusión, pues esto es lo que tenemos que hacer. Y es un llamado doble, es un llamado a que la sociedad en general aprenda una segunda, tercera, cuarta, quinta lengua. Nosotros tenemos el español como lengua materna, pero el llamado es que aprendamos lengua de señas, porque justamente comenzamos el programa diciendo, imagínense que usted tiene un hijo sordo, una hija sorda, pero no tiene con quién hablar, porque nadie en ese barrio, en esa casa, habla lengua de señas. Ya usted escuchó todas las consecuencias nocivas que tiene eso para el cerebro. Pero el otro llamado es, sabemos lengua de señas para tenerlo como un aval cultural, como otro curso que forma parte de nuestro prontuario de saberes. No, es dar participación real. Cuando tenemos un cumpleaños, una fiesta, una boda, ahora para Navidad, invitamos a personas con discapacidad. ¿Cuántas personas con discapacidad hemos invitado? Ajá, hay personas sordas. A nosotros, tú participaste, yo no pude participar porque tenía clase ese día. Me gustaría que cuentes esa experiencia, una actividad hermosa que organizó la doctora con otras personas de la Academia Dominicana de la Lengua, con personas sordas justamente. Para mí, esa fue una noche maravillosa porque personas sordas pudieron enterarse, digo yo, de cómo en Colombia
Sí, ¿verdad? sí, sí. La La licenciada Joana Balaguer, que fue quien vino de, sí, de sí, allá. de Colombia, pudo, bueno, enseñarnos muchas cosas. Ella vino con una intérprete que fue la que hizo accesible todo lo que ella tenía en su mente para nosotros los oyentes. La doctora Castillo, para mí tuvo una moderación brillante. El texto introductorio hablaba mucho de la palabra, Sí, Ujú. de la palabra sea dicha o no dicha, y de la importancia del logos. Hablábamos del logo como horno formativo de todo. En el logo, en la palabra, sea dicha o no dicha, emerge todo, desde la mitología, o sea, Prometeo fue con el aliento sí, y el barro. Ujú. En la religión judío-cristiana, en el principio no había nada, solo el verbo revoloteando sobre las aguas. sí, Otra vez. Cuando los presocráticos estaban buscando algo que fuera la quintesencia, vino Heráclito y dijo, el logos, sí. la palabra. Entonces, el logos, la palabra, siempre ha sido fundamental, medular, como fuerza creativa, como fuello de poiesis, de creación. Y el mismo Jesús curaba con la palabra, y Ujú. Mahoma bajando de la Meca. Claro, exactamente. Definitivamente el lenguaje nos moldea, el lenguaje nos une y la falta de él no nos Sí. Así es. permite la socialización. Entonces, la ausencia, la limitación o la supresión, cuando no me permiten que yo me exprese, entonces ahí comienzan los problemas. Es por ahí la cosa. Cuando se suprime a una persona de poderse expresar, Exactamente. porque Ujú. cuando se suprime a una persona de poderse expresar, y ahí hablamos de neurobiología, todos los sentidos, que creemos que son 5 sentidos, pero a veces hablan de 7, algunos hablan de 8, porque está la interocepción, que es la sensar todas las emociones del cuerpo, la propiocepción, que es lo que me dice que yo ahora estoy sentada, mi relación de yo en el entorno, mi relación de yo con el espacio, y en realidad se habla de una percepción que es ultra dimensional, o sea, de cómo yo me siento en relación a algo que es más allá de todo. Ujú. Pero eso es ya más cuántico. Entonces, todos estos sentidos, excepto el olfato, pasan por el tálamo, Ujú. que es una estructura que está en la parte media del cerebro. Entonces, el tálamo es como una especie de puerta por donde entran los sentidos. Y el tálamo, a su vez, la va mandando a través de ciertos filtros a áreas de la corteza cerebral. Entonces, una vez que está en la corteza cerebral, yo interpreto eso, lo decodifico y lo devuelvo para abajo por diferentes vías. Es un proceso que uno lo entiende que va a ser complejo, y es complejo, pero a la vez es rápido. Porque también en la escritura y en la producción artística existen los fenómenos del eureka, o sea, me llegó en un Sí, momento, sí, Ujú. y también están las famosas epifanías, algo que tú no sabes cómo te llegó, pero te llegó. te llegó. Exacto. Algunos tienen que estudiar y practicar mucho, pero algunos están tocados por el ángel, por el Sí, don. sí. Entonces, sí, cuando se priva a una persona de poderse expresar, se enferma. Ujú. Se enferma. Eso es como cuando tú no puedes verbalizar algún tipo de sentimiento o emoción. Por eso se habla del resentimiento. La emoción es una cosa de 30 minutos, no Ajá. dura más de ahí. Ahora, el sentimiento es que, por ejemplo, los niños se quedan ahí con una emoción y tú lo ves, pelean y al rato ya están jugando juntos. Sí. Pero los adultos, como vamos creando esa herida narcisista, y tú vas a ver lo que va a hacer, y tú vas a ver, y yo voy a hacer, yo voy a hacer. Entonces le damos un componente cognitivo a esa emoción, y eso es lo que Ujú. se llama el sentimiento. Y luego ese sentimiento le van fortaleciendo, fortaleciendo, fortaleciendo. Por eso se habla de resentimiento. Y eso es lo que nos enferma. Entonces, cuando tú no puedes expresar lo que te hace sentir mal o lo que te hace sentir bien, te enferma. Ujú. Y está esto de que alguien me impide expresarme, pero También. la otra cosa es si yo mismo decido no expresarme porque tengo miedo, ¿verdad? Hay también esa posibilidad, la autocensura que le dicen. Sí, en el caso de la persona que no puede expresarse, ya sea porque tenga miedo a verbalizarlo o a expresarlo por alguno de los canales sensoriales, naturalmente va a pasar lo mismo, porque lo que se siente tiene que salir. Ahora, hay momentos en la vida donde la persona tiene lo que pasa suprimido por el consciente. Y es aquí donde se habla de los famosos traumas, porque algunas veces es que yo no recuerdo una parte de mi vida, algunos traumas de la infancia. Y entonces el cerebro silencia eso, porque no tiene los mecanismos en ese momento para trabajar ese trauma. Y entonces son la gente que a veces tienen fobias, ansiedades, TOC, que no saben por qué la tienen y tienen que ir a un acompañamiento psicoterapéutico, terapia cognitivo-conductual, para saber por qué se les genera eso. Y siempre se le va a estar presentando eso. Puede ser que sea un gato
con una cola, pero él cada vez que ve una cola, aunque no sea un gato, va a sentir lo mismo. Exacto. La ansiedad, el TOC, la fobia, el trastorno de estrés postraumático, lo que sea. Entonces, el cerebro puede silenciar situaciones cuando son muy traumáticas, cuando no tiene capacidad de gerenciarlo, pero también el cerebro tiene capacidad de manifestarlo por otros canales. Por ejemplo, si yo tengo ansiedad y yo no tengo la capacidad de expresarlo, lo puedo manifestar con un dolor de estómago o con una migraña o con insomnio, otra vez volvemos, o con un colon irritable. Entonces ya sabemos que en los trastornos neurofuncionales, muchos de ellos, por ejemplo en la migraña, en la fibromialgia, en los síndromes de sensibilidad central, muchas veces, o en los trastornos autoinmunes también, a veces hay problemáticas crónicas que la psiconeuroendocrinología ya ha estudiado mucho, psiconeuroendocrinología. Sí. Cuando Protágoras decía, men sana in corpore sano, cuando la mente está sana, el cuerpo está sano. Sí. Pero cuando la mente ha estado por mucho tiempo machacada, lastimada, no necesariamente de manera consciente, porque el consciente Claro. apenas es el 7% de la mente. Oye, eso. El otro 93% es inconsciente y subconsciente. Estaba lastimada, machacada, no se me ha dejado expresar, he sido suprimido, ya sea porque he estado en un núcleo familiar muy disruptivo, una familia disfuncional, o simplemente porque no he tenido los mecanismos, no se me ha enseñado. Entonces, esas manifestaciones cognitivas, emocionales, se van a manifestar en mi cuerpo. Es la Exacto. teoría psicodinámica de Freud. La psiquis va a la soma Ujú. y entonces empieza a manifestar en mi cuerpo. Lo que tu mente calla, tu cuerpo lo grita a voces. Consejos, doctora, para esas personas que no tienen interlocutores, porque ya entendimos que necesitamos viabilizarla. Por ejemplo, ahora que vienen las fiestas navideñas, que cuando estemos todos en familia, ahí conversando, la persona sorda, la persona ciega, la persona que tradicionalmente no participa, es que por justicia debe hacerlo, Sí. por neuroprotección, Sí. o debemos nosotros propiciarlo. Pero yo quiero saber, en el caso de que haya una persona, puede ser de la tercera edad, un abuelito, ya mayorcito, que está ahí en cama, los nietos con el celular, o le ponen una televisión, ¿qué pudiera hacer para que no sea tan nocivo ese impacto de la falta de comunicación? Bueno, entender que no debemos dejar a nadie atrás, aún siendo adultos mayores o niños con ciertas condiciones, por ejemplo, trastorno del espectro autista, que sabemos que tienen a veces ciertas dificultades con los estímulos sensoriales, o adultos mayores con trastorno neurodegenerativo que a veces no tienen la capacidad de gerenciar muchos estímulos porque Sí. se alteran, pero que nadie se quede atrás, porque si queremos crear un mundo que sea más amigable, más empático, no me gusta decir compasivo, porque como que la palabra compasivo se ha vuelto muy melosa. En el budismo se maneja mucho meditar en la compasión y que da Ujú. resultados excelentes. ¿Has escuchado eso? Sí, es que compasión es compás, yo voy contigo. Entonces, en ese aspecto, si nosotros miramos desde ese sentido, lo primero es el juicio común. Es el juicio común y tú entender que si hay una persona que en ese momento está pasando por una situación de salud o tiene algún tipo de barrera, pongamos barrera para utilizar una palabra justa porque es una Sí. barrera, porque una persona que no eligió eso es una barrera. Entonces hay que buscar la forma de que esa persona tenga acceso de alguna u otra forma a estar integrado. Y que Tenemos que tener una sociedad que integre, una sociedad que no aliene, sino que integre. Y eso debe empezar por nosotros. y que esa integración, disculpe que la interrumpí, no es con un mensaje de WhatsApp. No. Debemos también empezar por desprogramar eso, porque ahora te puedo llamar. O sea, no hemos vuelto a este tipo de sociedad que antes llamaba, pero ahora para llamar, escribe yo te puedo llamar. Pero antes cuando no teníamos celular no tenemos eso. Y esto cada vez también nos hace sentir que estamos como en un monólogo. O sea, si yo te quiero dejar en visto, te dejo en visto. Ahora hay grupos familiares. Todas las familias tenemos un grupo familiar y somos muy felices porque por la mañana nos saludamos y ya. Pero en el resto de la semana, 3 pitos nos da saber cómo está la abuela, cómo está el abuelo, cómo está el cuñado, cómo está la tía, cómo está la sobrina. Así es. Hay que apostar a una integración real, hay que apostar a volcarnos a ser de nuevo una sociedad más unida, a una sociedad que se mire más, que se hable más, que se llame más por su nombre, porque yo te llame por mi nombre, por tu nombre, porque eres mío, porque te amo. Cuando al otro yo lo miro, yo lo nombro, lo estoy haciendo también parte mío. Sí.
Wow, pero es terrible que tengamos que decir, ya, hasta aquí tenemos que dejarlo porque ya nos hicieron una señal de humo. Sí, sin embargo, nos encantaría que usted comparta sus redes sociales, por favor. Estamos en Puedan- Instagram como doctora Marcia Castillo y así también estamos en YouTube. Nos pueden buscar y también estamos trabajando con el grupo Cognitiva RD que trabaja mucho también estos temas de educación en salud. Excelente, excelente. Cognitiva RD. Ujú, así es. Bueno, agradeciéndole a la doctora Marcia Castillo, tenemos que también agradecer a nuestros amigos de Access Team RD, que son los que hacen accesible esta conversación. Y ellos se encuentran en el 849-815-4425. También agradecemos a Brian González, quien nos ha estado gestionando toda esta grabación de una manera magnífica, Sí. al igual que a todos y cada uno de ustedes, por su suscripción, por sus likes, por sus comentarios y sobre todo por compartir estas informaciones, porque este es el propósito de hacerlas. Es informaciones que valen oro. Definitivamente. Muchísimas gracias, doctora Marcia Castillo. Qué honor.